Y entonces les doy la bienvenida formalmente. Gracias a quienes acuden a esta invitación, a este espacio. Gracias también a Paula Llano y a Global Seguros por hacer posible este taller que es patrocinado por Global. Y bueno, yo feliz de estar compartiendo aquí con ustedes un ratico. Voy entonces a compartir por acá presentación y esperamos que este sea un momento muy ameno, de mucho aprendizaje, pero sobre todo un espacio muy como de la vida real donde podamos llevarnos todas muchas herramientas. ¿Listo? Ahí estamos viendo ya, Pablito, la pantalla, la presentación. Sí, ya está perfecto, Caro. Bueno, como pues me imagino que la mayoría me conocen, son mis invitadas a este taller, pero es posible que hayan compartido el enlace con las primas, con las amigas, entonces les voy a contar como un poquito de mí rápidamente. Antes de comenzar, mi nombre es Carolina Molina, yo soy mamá de Macarena, mi hija tiene 6 años, cumple ya próximamente 7 años. Soy psicóloga especialista en clínica y desarrollo infantil, máster en educación emocional y neurociencias aplicadas con 16 años de experiencia. Soy coach, escritora de estos libros que ven aquí, Guía para una mamá millennial, Crianza desobediente, Cerebrini y sus emociones, pero más que mis títulos o mis años de experiencia o mis libros publicados, soy un ser humano en constante aprendizaje. En constante aprendizaje. Me voy a parar desde aquí, desde mi humanidad, desde mi imperfección, desde mi papel también de mamá primeriza, porque pues mi hija apenas tiene 6 años, y por supuesto también desde mi experiencia y desde todo este proceso en el cual he podido caminar de la mano con muchas mamás y papás alrededor del mundo. Entonces, pues gracias. Para mí es un honor pues que ustedes estén acá acompañándonos. Hoy también nos va a acompañar en este espacio una mamá de la vida real. Ella es Paula Llano, es mamá y empresaria. Pauli, te doy ahí la palabra a ti para que te presentes y nos cuentes un poquito de ti. Bueno, muy emocionada por estar aquí con ustedes esta noche. Como dice Caro, soy Paula Llano Alzate y el título más importante es ser mamá. Soy mamá de Isabela, que tiene 7 años, y de Nicolás, de 4 años. Vivo, así como muchas de ustedes o como todas, en un carrusel de emociones todo el tiempo. Y por eso estamos hoy acá, porque finalmente hubo ese interés de compartir con ustedes este espacio tan lindo, porque Caro tiene mucho por enseñarnos. Soy consultora de riesgos, nos encanta acompañar personas y familias en decisiones importantes, como lo son decisiones a futuro, como acompañar a sus hijos en las pólizas educativas y todo esto a futuro. Nos encanta acompañarlos en este viaje y aquí estoy, dispuesta a aclarar cualquier inquietud y acompañar a Caro en este espacio tan lindo. Gracias. Serás mi compañera también de taller, Pauli. Vamos a estar aquí Así es. interactuando tú y yo durante el taller. Por supuesto que a ustedes también las tendremos súper en cuenta. Vamos a estar haciendo preguntas para que puedan participar por el chat. Para que este sea un espacio muy organizado, les propongo que las preguntas las dejemos para el final. ¿Listo? Las pueden ir anotando, las pueden ir dejando en el chat, pero dejémoslas para el final para que nos pueda como fluir toda la temática. Esta grabación y esta sesión también será grabada y pues luego la vamos a compartir por si se tienen que ausentar en algún momento y se pierden pues alguna partecita como de la grabación. Entonces, esta es la agenda que les propongo en este espacio. Vamos primero a hablar sobre la crianza, la maternidad y el mundo de las emociones desde la vida real, desde una mirada científica, también por supuesto parados desde las neurociencias, pero desde la vida real. Vamos luego a aprender un poquito sobre las emociones, qué son las emociones, por qué son tan importantes. Vamos a ir de viaje por esas emociones principales que sentimos cuando estamos criando. Gracias por responder la encuesta del grupo de WhatsApp. Ahí me dieron como un mapa de ruta. Y ya por último, nos vamos a ir con unas herramientas y con una información que nos va a poder permitir, digamos que llevar a la acción
toda esta temática de la que vamos a ir conversando. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer un encuadre inicial y vamos a preparar a nuestro cerebrín para este espacio. Yo les cuento que yo vengo de una clase largotota, así que también necesito hacer este encuadre con ustedes para poder dar lo mejor de mí. Entonces, lo primero que quiero invitarlas es a que ahí donde está cada una, movamos nuestro cuerpo, escuchando nuestro cuerpo y moviendo las partes que necesitemos mover, las articulaciones. Si necesitamos pararnos, lo vamos a hacer. Entonces, vamos a pararnos. Quien necesite mover de pronto la cabecita, el cuello. Listo. Vamos a avisarle al cuerpo que estamos aquí y ahora conectadas en momento presente. Mindfulness, atención plena. Ahora quiero preguntarles a ustedes y las invito a que me respondan por el chat. Quiero que me cuenten con qué emoción llegan en este momento a este espacio, emoción o sentimiento. ¿Con qué emoción llegan a este espacio? Se valen todas las emociones, de malestar, de bienestar, agradables, desagradables. Todas son bienvenidas. Yo las voy a ir leyendo. Con expectativa, con tristeza, rabia e impotencia, tristeza, calma, cansancio, nostalgia, con acelere, expectativa y agradable, frustrada, alegría, ansiedad, rabia y culpa, cansancio. Ok. Vamos a abrazar todas esas emociones con las que llegamos, no las vamos a juzgar, no vamos a generar ningún juicio, simplemente les vamos a dar nombre. ¿Listo? Gracias. Yo llego con un poco de cansancio, estoy cansada, sin embargo, la emoción de la expectativa o el sentimiento, digamos, de expectativa y con una gran emoción de felicidad que me produce estar aquí frente a un grupo de mujeres apasionadas por aprender, pues digamos que ese cansancio como que se opaca un poquito o se gestiona con esta emoción de alegría que siento por estar aquí. A mí me brillan los ojitos cuando hago este tipo de actividades, así que bueno, recibimos entonces este espacio. También estoy un poquito triste porque me tocó dejar a mi hijita. Hoy no voy a dormir con ella. Hoy se quedó durmiendo con el papá. Entonces también tengo aquí como en el corazoncito por allá, como creo que es la primera noche que duermo sin ella, pero se vale, se vale. ¿Listo? Todo eso es importante, simplemente reconocerlo y darle nombre. Ahora quiero invitarlas a que hagamos un ejercicio de respiraciones conscientes. Vamos a inhalar por la nariz en 3 tiempos. Vamos a retener el aire en el diafragma, aquí, encima del estómago. Y vamos a exhalar el aire en 3 tiempos por la boca. Listo, vamos entonces a hacer estas respiraciones juntas y vamos a inhalar en 1, 2, 3. Sentimos cómo se infla el abdomen, retenemos en 1, 2, 3. Exhalamos en 1, 2, 3. Nuevamente, inhalo luz en 3 tiempos, me lleno de luz en 1, 2, 3. Retengo en 1, 2, 3 y exhalo en 1, 2, saco oscuridad en 3. Última respiración. Inhalo amor. Vamos a conectarnos con la energía del amor en esta inhalación. En 1, 2, 3. Retengo el amor. 1, 2, 3. Y voy a exhalar miedo. Exhalo miedo en 1, 2, 3. Y le agradezco por estar aquí. Listo. Ya, entonces, con nuestro cerebrín preparado y nuestro sistema nervioso parasimpático a nuestro favor, podemos traer nuestra atención aquí ahora para poder nutrirnos en este espacio. Listo. Entonces,
Vamos a comenzar hablando de las emociones en la maternidad y en la crianza de la vida real. Y para esto yo les tengo un escrito que les voy a ir leyendo a medida que voy pasando las diapositivas. Me quiero asegurar de que sí me estén escuchando. Listo. Entonces, este escrito se llama Las emociones de una mamá. Seguramente estarás esperando que este sea un escrito lleno de corazoncitos, de haditas de la calma, escrito con un lapicero de color rosadito, que hable de la emoción de amor enorme que sin lugar a dudas sentimos por nuestros hijos. Pues no, aunque sí amamos profundamente a nuestros hijos y ser mamá a mí personalmente me ha cambiado la vida, voy a hablar sobre esas emociones de malestar que vivimos las mamás en la crianza y que gracias a su sombra me han permitido encontrar la luz. Hablemos de la frustración, esa que sentimos cuando las cosas se salen de nuestro control, cuando vemos una casa desorganizada, cuando no funciona la rutina de la noche preciso en esa noche que más cansadas estamos. Esa misma que sentimos cuando estamos necesitando un momento de silencio y en vez de esto escuchamos llantos y vocecitas que cantan y bailan al mismo tiempo. Esa misma emoción me ha llevado a aprender a hacerme cargo de lo que sí está en mis manos y a soltar lo que no está en mis manos, liberándome de cargas pesadas. La rabia, esa que aparece cuando los opinólogos se meten a opinar sobre la crianza que estamos dando a nuestros hijos desde la crítica y no desde la solución. También la misma emoción que llega a visitarnos cuando nuestros hijos tienen comportamientos o respuestas irrespetuosas con nosotros, aún sabiendo que están en proceso de adquisición de habilidades, no nos parece justo esto. Gracias a esta emoción he aprendido a usar mi gran voz para protegerme, para proteger y para establecer límites a los opinólogos, a mi pareja, a mis hijos y a mí. La tristeza que aparece cuando nuestros hijos se golpean y se caen de los patines o de la bicicleta. O esa que se apodera de nosotros cuando es momento de decirles adiós, sea para ir al jardín, al colegio o cuando se van de casa. Gracias a esta emoción podemos elaborar duelos y dejar ir etapas de la vida que llegan, pero que también se van. El miedo y la ansiedad que nos tocan la puerta cuando nuestra mente inquieta comienza a sobrepensar en el futuro. Estas son las emociones que como mamás gallinas nos permiten cuidar, proteger y tomar acción. ¿Y qué me dicen de la culpa? Esa que aparece porque sí, porque no, porque también, porque de pronto, esa emoción mágica que me ha enseñado a reparar, a hacerme cargo y a no tomarme personal el espejo que veo en el otro. Y es que cómo no evitar todas esas emociones en la maternidad, si es que en los 2 primeros años de vida de un hijo no hay sueño reparador, la dormida es a medias. Comemos poco y aunque la teoría habla de la importancia del autocuidado, terminamos poniéndonos en un segundo o tercer lugar. Gracias a Dios, esta etapa también pasará y te prometo que las cosas tienden a mejorar. Por ahora sigamos aprendiendo a mirar hacia adentro, a identificar nuestras emociones y a sacar la luz de la oscuridad, a tomar la crianza de nuestros hijos como la oportunidad para evolucionar y crecer a partir de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. ¿Qué tal mi poeta? Mi yo poeta. Entonces, esta charla, queridas mamás, es para hablar sobre todo esas emociones de malestar o desagradables, que no son malas ni buenas, simplemente son emociones desagradables que nos cuesta gestionar y que muchas veces nos conectan
con nuestra sombra, con nuestro coco guardián. ¿Sí saben quién es Coco Guardián? A ver, escríbanme en el chat, porque si no saben, entonces les hago una pequeña introducción. ¿Quién es? A ver, ¿saben quién es Coco Guardián? ¿Quiénes me han escuchado en redes o me han acompañado? No, sí, claro, ok. Bueno, muy importante. Entonces, vamos a introducir a Coco Guardián rápidamente. Resulta que aquí tenemos a mi amigo Cerebrín. Cerebrín está inspirado en el cerebro triuno de Paul MacLean, que dice que el cerebro humano está dividido en tres partes. Cerebro reptiliano, que es el que nos ayuda a sobrevivir, es el encargado de todas las funciones básicas y de supervivencia. Comienza a desarrollarse desde que estamos en el vientre materno. Dice Daniel Siegel que el cerebro humano se desarrolla de abajo hacia arriba. Así que continuamos con la siguiente parte del cerebro. Este amarillito se llama el cerebro límbico o emocional. Yo le digo que es como la casita de las emociones y de las memorias emocionales. Dice la ciencia del desarrollo, la psicología del desarrollo, que este cerebro sobre todo empieza a completar su formación aproximadamente como entre los 18 meses y 2 años, y es por eso que los niños pequeños son tan emocionales y se les puede caer el mundo porque se les parte el banano. Sigamos entonces hacia arriba. Luego vemos esta otra parte del cerebro que es la verde, es la que queda exactamente detrás de la frente. Esta parte se llama el neocórtex o la corteza prefrontal. Yo le digo que es como el cerebro inteligente y el que almacena, todas las funciones ejecutivas, entre ellas la regulación, el orden, la toma de Disculpa, decisiones. no se te ve, no se ve Cerebrín. Pauli, ¿estás viendo a Cerebrín? Sí, yo veo a Cerebrín. Sí, Listo. Oh, De pronto es la Seguramente forma como tienes de acomodada la pronto está. pantalla. ya, disculpen, sorry. Tranquila, No se tranquila. preocupe. Entonces, esta partecita verde es la encargada de todas las funciones ejecutivas. Es como la parte del cerebro que nos permite pensar como adultos que somos. Dice la ciencia que esta parte termina de completar su proceso de maduración y desarrollo como a los 25 años. En estos días leí un autor que dijo que a los 30. Entonces, aquí va Coco Guardián. Entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico emocional vive un amigo nuestro que representa los mecanismos de defensa y se llama coco guardián. Entonces, cuando aparece en nuestro cerebrín una emoción de malestar o una amenaza real o imaginaria, inmediatamente háganse de cuenta que empieza a sonar como una alarma de ambulancia. Y se levanta este señor al ataque. Este señor tiene tres formas de reaccionar. Ojo, no solamente se levanta con las emociones de malestar, se levanta cuando está cansado, cuando tiene sueño, cuando tiene dolor, cuando no ha podido ir al baño desde hace muchos días o cuando hay necesidades fisiológicas o emocionales, entre otras. Este señor tiene tres formas de reaccionar por lo general. Este señor ataca o lucha, huye o se queda congelado. ¿Listo? Entonces, para que entendamos bien cómo podría verse el comportamiento de nuestros coco guardianes, porque tanto los niños tienen su coco guardián como las mamás y los adultos tenemos nuestros propios mecanismos de defensa. Entonces, vamos a ver ejemplos de la vida real y aquí me vas a ayudar tú, Pauli, y las mamás también me van a ayudar en el chat para que podamos ver cómo se vería el coco guardián de una mamá, digamos que el coco guardián mío, que ante una emoción de rabia, por ejemplo, entra en modo de ataque o de lucha. ¿Cómo se vería ese coco guardián, Pauli? Ayúdame tú ahí a identificar y les agradezco si me ayudan a poner ejemplos así como puntualitos de la vida real en el chat. Bueno, te voy a poner un ejemplo que me pasa con mi hijo de 4 años. Cuando me dice, mamá, tú no estás haciendo lo que yo quiero. Tú no quieres ponerme ya muñequitos y yo quiero ya muñequitos. Entonces, si yo no respiro
inhalo y exhalo. Entonces, puede que también le responda enfurecida. A ver, aquí soy yo la que te dice cuándo ver muñequitos y cuándo no. Entonces llega la ira, llega también esa reacción inmediata de no pensar antes de hablar, ¿cierto, Caro? Esa Ajá. podría ser un ejemplo. Eso, la respuesta impulsiva. Qué pena, pero aquí yo soy la que manejo el televisor, ¿cierto? Entonces, esa respuesta impulsiva y de pronto un grito también tiene que ver con esa respuesta de ataque o de lucha, ¿cierto? Gracias, Pauli, por el ejemplo. Discutir o entrar en gritos, muchas gracias. Cuando gritan en la calle que quieren algo ya, ese sería un coco guardián de un niño que está en modo de ataque o lucha. Discutir, muchas gracias. Ok, los golpes también podrían verse como una respuesta a pegarle. Luchas de poder, claro, es un coco guardián intentando tener el poder. Ahora vamos a hablar de esa necesidad de control. Pegar tiene que ver también con esas reacciones de ataque o lucha. ¿Cómo se vería el coco guardián de una mamá que ante una emoción, no necesariamente de rabia o de frustración, muy seguramente ante una emoción de miedo, de ansiedad o de tristeza, decide huir? Pónganme en un ejemplo, ayúdenme con un ejemplo. Pauli, si lo tienes ahí me lo regalas y si no, vamos a leerlo en el chat. Bueno, la emoción de rabia y de frustración también puede generar huida, pero digamos que no es la respuesta natural o instantánea. Yo aprendí a que la huida para mí es la mejor forma de gestionar mi emoción de enojo y de frustración. Yo me retiro a mi espacio de la calma o me voy y me encierro en el baño. Pero fue una respuesta que me tocó aprender a desarrollar con el tiempo porque mi respuesta natural es ataque o lucha con esta emoción. Vamos a ver una respuesta de huida, cómo se vería un coco guardián de una mamá que huye. A ver, Caro, una pregunta. Yo entré tarde a la sesión, entonces no sé las reglas no sé si me perdí las reglas y si uno solo puede escribir o si es más fácil a veces hablarlo. pues mira, es que en este momento estamos reunidas casi 160 personas. Si fuéramos un grupo de 30, digamos que Más sería más fácil. oportuno que todas habláramos a la misma vez y que fuera muy cercanito, pero como somos un grupo tan grande, estamos Ujú. proponiendo que vamos escribiendo por el chat y que si tienen dudas puntuales al final, vamos a dejar un espacito para el final y ahí como de forma organizada vamos dando la palabra. ¿Listo? Perfecto. Listo, con mucho gusto. Entonces, me pasó, digamos que me colapsé y le entregué la niña a mi esposo y me encerré media hora en otra habitación. Ok, muchas gracias. Esa es una respuesta muchas veces más funcional que el ataque, ¿cierto? Pero no es casi siempre, pero no casi siempre es la instantánea. Es una respuesta aprendida que es mucho más funcional que otras respuestas, digamos, que nos llevan a la lucha. Cuando mi hija me persigue por la casa para pegarme cuando está enojada, ¿ok? Huir, dejarlo solo y ponerse a revisar ignorándolo. Entonces, un coco guardián de una mamá que decide huir podría verse como, estás llorando, no te aguanto más, quédate ahí solo y cuando te calmes hablamos. Y se va, ¿cierto? Y se va o se aleja para el celular. También vemos que hay otras huidas que son respetuosas y funcionales, pero digamos que así se podría ver. Llorar de impotencia, ignorar lo que sucede a mi alrededor es como si me desconectara de la realidad, te vas de ti, gracias, te vas de ti. Ignorar lo que sucede es como si esa huida no fuera salir corriendo, sino que me desconecto. Es un mecanismo de defensa. Bueno. Muchas gracias. Yo me quedo en silencio y no digo nada ante una discusión con mi esposo. Muchas gracias, Marce. Aquí no vamos a juzgar ni vamos a generar crítica de lo que diga ninguna, ni lo que dice Caro está bien y lo que dice otras no está bien. Aquí vamos a escucharnos entre todas porque entre todas vamos a irnos dando información que nos va nutriendo. ¿Listo? ¿Cómo podría verse un coco guardián de una mamá que ante una emoción de malestar se queda congelado?
Vamos a ver aquí. El silencio también podría verse como quedarse congelado, ¿cierto? Me encierro en el baño. Ok, ese podría relacionarse con huida. Me pasa que huyo cuando estoy perdiendo el control. Vamos a ver, congelado. No hacer nada ante la situación. Ok, te quedas completamente congelada y reaccionas después. En ocasiones trato de controlarme y no gritar, pero no puedo y sale el grito. Tu respuesta, digamos, más primaria o la respuesta más común en ti hasta hoy, la que has aprendido, es esa. Pero tenemos la posibilidad de resetearnos también y de reaprender nuevas formas de entrenar a ese coco guardián, que es lo que vamos a aprender hoy. Cómo entrenar a ese coco guardián para que en vez de atacar, opte por otras respuestas que hacen menos daño al otro y a nosotros mismos, ¿cierto? Listo. Entonces nos queda claro este amigo coco guardián, ¿cierto? Que la idea no es ni matarlo, ni tratar de meterlo por allá a un baúl y ponerle una cinta así para que cierre su boca, ni negarlo. La idea es poder conocerlo, darle lo que necesita y ayudarle a redirigir ese comportamiento que aparece cuando se activa en nuestro cerebro, digamos que esta parte del cerebro. ¿Listo? Entonces vamos ahora con las emociones. Las emociones, pues digamos que hay muchas definiciones, pero para mí la definición como más romántica y la que me ha acercado más a la comprensión del mundo emocional es que las emociones son como el GPS del corazón. O sea, son las emociones las que te van diciendo por cuál camino ir, a dónde te sientes bien, con qué persona te gusta estar, si necesitas más autocuidado, si necesitas tomar decisiones diferentes. Imagínense que no existieran las emociones. Entonces, si no existieran las emociones, yo sencillamente ahorita, cuando terminara este taller, un poquito más tarde, como a las 11 de la noche, me iría para el centro de la ciudad en la que estoy con mi celular, simplemente a chatear o a trotar para relajarme un poquito y me metería al centro de mi ciudad. ¿Qué podría pasar? Si yo no sintiera miedo en ese momento, seguro me podrían atracar, me podrían robar el celular, algo malo podría sucederme. Si yo no sintiera enojo, no sintiera rabia, seguramente permitiría que se cometieran muchas injusticias en mi contra. Y es esa emoción también de la rabia la que nos permite a quienes nos pusimos el gran propósito de aportar al cambio de paradigma, es la emoción de enojo, la que nos permite proponer cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, son esas emociones las que nos permiten conectarnos como con el alma para escuchar esa voz interior que está allá dentro de cada una de nosotras. Pero si nos vamos al concepto o al término, digamos que si nos vamos al diccionario, las emociones son reacciones psicofisiológicas que aparecen a raíz de un estímulo, algo que pasa afuera o adentro, porque también las emociones son creadas o detonadas por estímulos internos, o sea, por lo que pensamos, por nuestras creencias, por la forma como vemos el mundo. Si en este momento vienen y me abren esa puerta duro o me tocan la puerta duro, es algo que está pasando afuera, seguramente yo voy a sentir miedo, ¿cierto? O me voy a poner ansiosa pensando que alguien se me quiere meter acá y me quieren hacer daño. Las emociones no se pueden controlar, no se pueden manejar. Las emociones se gestionan y se viven. ¿Por qué no se pueden controlar? Porque no se pueden crear a propósito. Vamos a hacer un ensayo. En este momento yo quiero invitarlas a que sientan miedo. En este momento sientan miedo. Ya, en 5.
1, miedo, miedo. A ver, las quiero ver las que están compartiendo camarita. Miedo. Vamos a sentir miedo. Miedo. No, ninguna con miedo. Ahora vamos a sentir tristeza. Quiero ver la tristeza en ustedes en este momento, con lágrima y todo. A ver, yo veo. No. Cara de tristeza. A ver. No. Y ahora vamos a sentir rabia. Pauli, siente rabia en este momento, por favor. No, eso no es rabia. Siente rabia. Las emociones, sobre todo las de malestar o las desagradables, no se pueden, digamos que no podemos evitar no sentirlas, ¿cierto? Porque las agradables y las que nos producen placer, es posible que yo con una respiración consciente logre traer la calma en este momento. Pero estas emociones desagradables no las podemos evitar, pero sí podemos, entonces no controlamos la emoción, pero ojo porque aquí se genera una confusión. No se controla la emoción, pero sí se controla, se limita y se redirige el comportamiento que surge a raíz de la emoción. Es decir, mi hija Macarena puede sentir rabia, que no veo la rabia, que se me hizo la rabia. Mi hija Macarena puede sentir rabia, pero no me puede pegar. No tiene permitido pegarme con su rabia. Mi hija puede sentir frustración, pero no por eso me puede tirar mi celular y rompérmelo. No se lo permito. Puede sentir frustración porque le dije que era momento de apagar el celular y no le gustó. No me lo puede romper, ¿cierto? Yo puedo sentir emoción de ansiedad, pero yo no puedo ponerme a dañar a los demás con mi ansiedad, ni a mí misma tampoco, pues no debería, ¿cierto? Entonces, no controlamos la emoción, controlamos el comportamiento que surge de la emoción. ¿Sí queda clara esa distinción ahí? Porque entonces a veces es cuando vemos de pronto estas personas que en nombre de la crianza respetuosa dicen que los niños de ahora pueden pegar, pues me está pegando el niño, qué pecado, es que tiene 3 añitos que me siga pegando, los niños pueden pegar, ¿cierto? Nos hemos confundido un poco con este tema, por eso es responsabilidad de mi parte hacer esta distinción entre emoción y comportamiento. Listo. Claro, sabemos que un niño de 3 años está adquiriendo apenas habilidades para gestionar sus emociones. Sabemos que sus funciones ejecutivas, que su regulación emocional es casi nula. Sabemos que su gestión de emociones es muy reducida. Entonces sabemos que las emociones de rabia las tienden a vivir es desde el cuerpo, la mayoría de niños pequeños. Su coco guardián pega, muerde, tira, pega con la cola, como les digo yo cuando les estoy enseñando a los niños, ¿cierto? Porque es un coco guardián muy inmaduro y es un cerebro todavía muy inmaduro, pero no por esto podemos permitir que estos comportamientos agresivos, porque ese es el nombre que reciben, se permitan, ¿cierto? Pero eso ya sería como una clase de desbordes emocionales y pataletas. Igualmente, si quieren que lo hablemos ahora, al final en las preguntas, podemos tocar un poquito como de ese tema. Entonces, como les contaba ahorita, hay emociones de bienestar que son agradables y la idea es potenciarlas, ¿cierto? Crear estilos de vida que nos promuevan la calma, crear estilos de vida que promuevan la felicidad, que promuevan el amor, la conexión. Y las de malestar o las desagradables, ¿quién me quiere contar en el chat cuál de estas emociones que yo tengo aquí serían las desagradables? Para que empecemos a darles nombre. Bueno, pueden darle el nombre que ustedes quieran, pues digamos que yo les tengo unos nombres, pero la pueden asociar con la emoción que ustedes quieran. Las voy a leer. Entonces, ansiedad es una emoción de malestar o desagradable. No es que sea mala o negativa, simplemente viene con una connotación desagradable, pero es muy importante. Ahorita vamos a ver. Miedo, rabia, asco, frustración, rabia, ira. Muchas gracias.
fracaso. Hay un Arepica. Gracias. Dice Rafael Vizquerra, que es uno de los autores que más habla sobre este tema de educación emocional, que todavía está vivo en español, que hay aproximadamente, él menciona en su libro Universo de Emociones, como 500 emociones y sentimientos. Hay una diferencia entre emociones y sentimientos, se las voy a decir. La emoción es la reacción psicofisiológica, es la reacción. El sentimiento es la mezcla de la emoción más un pensamiento. Entonces, por ejemplo, la ansiedad no es una emoción, la ansiedad es un sentimiento, sentimiento de ansiedad. La ansiedad es la mezcla de miedo más pensamiento de algo malo va a pasar en el futuro, ¿cierto? O temo por algo que podría pasar y ahí es donde aparece la emoción de ansiedad. Entonces es importante hacer esa diferenciación porque a veces pensamos que son lo mismo. Entonces vamos a continuar y les quería compartir, aquí sí me gustaría darle como la palabra a una mamá que quisiera prender su micrófono y compartirnos una lectura de esta encuesta que hicimos en el grupo de WhatsApp. Simplemente una lectura así como rápida, rápida. Aquí yo quisiera dar mi lectura después. ¿Alguna de ustedes quisiera decir algo acerca de esta breve encuesta que hicimos? O Pauli, si quieres tú también compartir. Pues que básicamente las mamás todo el día estamos entre la rabia, la culpa y la frustración. Punto súper alta la frustración, así es, sí. No me sorprendió y ahorita les voy a contar por qué no me sorprendió. ¿Alguien más quisiera dar un punto de vista, algo que le haya llamado la atención? Algo que me llamó la atención es la calma. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a la calma? Ahí tenemos solo 6 que tienen esa posibilidad de llegar a la calma. Total. Lo que pasa es que la maternidad y la crianza son una etapa de la vida en la que, como dije en mi poema, el silencio no es tan fácil de encontrar, que es tan importante, por ejemplo, el silencio para promover la calma. La soledad es difícil de tener momentos de soledad, ¿cierto? Pero es una emoción muy importante y vamos a llevarnos unas herramientas para ver cómo podemos crear la calma. Diana, adelante. Hola, buenas noches. Sí, yo fui una de las que puse la calma, pero solo porque mis hijos ya, la chiquita tiene 12 y el otro tiene 10, entonces puedo decir que ya como que estoy un poco soltando eh, tanto control o sobreprotección, pero sí, es de mucho trabajo para llegar a ese punto. Gracias. Se requiere mucho tiempo y edad. El control. Ya vamos a ver qué relación tan grande tiene el control con la frustración. ¿Alguien más quisiera comentar antes de pasar? Que es que de aquí no las puedo ver a todas. Me toca dejar de compartir. No, vamos a continuar entonces. Listo. Entonces, vamos a empezar con esta primera emoción, que es la emoción de frustración. Antes de yo contarles cuál es el mensaje de la frustración, me gustaría escucharlas en el chat. ¿Cuál creen si la emoción de frustración, que es esta en mis muñecos, pudiera hablar? ¿Qué sería lo que diría esta emoción de frustración? En Estoy un momento, cansada de que no me hagan caso. en el momento de frustración, pues yo hablo desde mi experiencia de vida y es que han llegado momentos que he dicho, ¿en qué momento me metí yo en esta vaca loca? Tener un hijo es una responsabilidad tan, pero tan grande que uno no se imagina lo que le viene día a día, porque no se puede hablar de edad en edad, no, sino de día a día. Y por más que uno quiera hacer el esfuerzo,
los niños van para un lado y uno tratando de jalarlo para el otro, y es complejo, y eso tiende a frustrar demasiado. Y te Muy, cuento que tengo un par de mellos de 11 años sola, y es duro, 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 y me frustro bastante en te muchas abrazo. ocasiones. Te abrazo, gracias por compartir. Lo que dice esta mamá es, ellos van para un lado y uno quiere que vayan para otro, ¿cierto? Estoy cansada de que no me hagan caso, quiero que lo haga ya, creo que no puedo, no lo estoy logrando, nadie me ayuda, no has atacado la causa raíz de la frustración, quiero que lo haga a mi forma y no pasa, ayuda a que estoy cansada de repetir siempre lo mismo. Muchísimas gracias, esto es como un momento de catarsis, se vale. Gracias. Me encantó una, Caro, que está acá. ¿Hablo en chino o en alemán? Buen inglés. Gracias. Listo, entonces, evidentemente, la frustración es una emoción que aparece con un mensaje y es, las cosas no salen como yo quiero y necesito tener el control. El control es uno de los aspectos que yo más he tenido que trabajar en mi maternidad y en la crianza de mi hija, porque querer tener siempre el control me ha despertado mucho mi coco guardián, ¿cierto? Entonces, cuando aparece esa frustración, lo primero para gestionar emociones, el primer paso de la gestión de las emociones es hacer como una especie de escaneo corporal, identificar que estoy frustrada porque no está recogiendo los juguetes, ya, porque no se comió la sopa que le hice, ya, porque no me escucha, ya, ¿cierto? Entonces el primer paso es notar que estamos sintiendo esa emoción. Vamos a empezar a hacer, a partir de este taller, vamos a empezar a identificar qué pasa en nuestro cuerpo cuando aparece la frustración. En mi caso, a mí se me tensiona la mandíbula. Hay otras personas que le sudan las manos o el corazón se pone muchísimo, a latir muchísimo más rápido. Entonces, notar la emoción sin juzgarla es el primer paso. Y hay varias formas de gestionarla, ¿cierto? Ya sabemos que una de ellas puede ser meternos en esa necesidad de control y que este man empiece, mejor dicho, a atacar y acabar con todos hasta que no me organicen los juguetes como yo diga, cuando yo diga, de la forma que yo diga. Y se nos entra, mejor dicho, como dice una amiga Luza, la maléfica, ¿cierto? Se nos despierta Coco Guardián. Entonces, yo aquí les voy a dar otras opciones que son las que aparecen en las flashcards de Cerebrín y sus emociones, de la experiencia educativa que yo tengo con los muñecos. Otras opciones de gestionar esa emoción. Y quisiera que una de ustedes me ayudara con la lectura de estas otras opciones que no tienen que ver ni con quedarme congelada, ni con salir corriendo, ni con atacar. ¿Tú me quisieras ayudar, Alexa, que te estoy viendo por aquí con la camarita prendida? Eh, ¿Quieres que lea lo que aparece para gestionar? Por favor, Ok, las opciones. Son ok. diferentes opciones, tú eliges cuál. Ok. Control, ok. Conectar con el poder de las pausas si necesitas un espacio. Muchas gracias. ¿Me ayudas leyéndolas todas? Ok, identificar lo que sí está bajo tu control y encontrar soluciones. Identificar lo que no está bajo tu control, aceptando y soltarlo. Utiliza el poder de los mantras. Toma decisiones diferentes. Llora si tu cuerpo lo necesita. Equivocarte, volver a empezar. Y decir con palabras, yo siento frustración. Macarena, no me has escuchado y me siento frustrada. No me gusta hablar y que no me mires a los ojos. Simplemente al decir me siento frustrada, tengo rabia, estoy triste, estoy ansiosa, tengo miedo, mandamos a este cerebrín a conectarse, pasa de conectarse de aquí, de las áreas inferiores del reptiliano y el emocional, aquí, al neocórtex, a la corteza prefrontal, porque utilizamos el lenguaje para identificar lo que estábamos sintiendo. Entonces, el primer paso
para que este señor no actúe de forma impulsiva es darle nombre a la emoción, con quien sea que estemos, con el esposo, con los hijos, darle nombre a la emoción. Me siento frustrada, o lo podemos hacer pues mentalmente si no estamos muy acostumbradas a hablar de emociones, ¿cierto? Entonces aquí hay varias opciones. La que más funciona es la siguiente. Vamos a hacer un ejercicio. Van a poner las dos manitos aquí, las van a sacar. Y entonces, recordemos que la frustración surge por la necesidad de control, ¿cierto? Esa necesidad de que todo tiene que ser cuando yo diga, como yo diga, de la forma que yo diga, que tenemos las mamás por sentirnos adultas y porque tenemos que tener el control, ¿cierto? Entonces, en la manito derecha vamos a poner las cosas que sí están en nuestro control, que sí tenemos bajo nuestro control. Y en la manito izquierda vamos a poner las cosas que definitivamente se salen de mi control. Entonces, yo quiero en este momento invitar a alguna de ustedes a que nos cuenten una situación de la vida real o si quiere Pauli, en la que sintieron frustración para que hagamos este ejercicio y podamos notar qué cosas en esa situación estaban bajo el control de esa persona y qué cosas no estaban en el control de esa persona. ¿Alguna quiere contarnos una situación de forma resumida? Yo puedo decir, hoy tengo mi niña de 6 años y ya su reacción inmediata es explosiva. Desde los 2 años y medio tiene esa reacción de pegar y justo hoy antes de irnos a su clase de karate, le digo, Mariana, ya es hora de cambiar. Ella llega, me dice, peíname ya. Y yo les había dicho, voy a descansar 5 minutos para podernos ir a la clase. Viene así, demandante, me dice, peíname ya. Luego me pongo mi uniforme. Y siempre tenemos como que, ve, ponte el uniforme por último, porque para ponerse todo, bueno. Se tiró al piso y empezó a abrir todos los cajones de mi cuarto, me tiró todo lo que tenía en la mesa de noche. Entonces yo le digo, lo que estás haciendo, ya sabes lo que sí puedes hacer y lo que no. Y estás tomando la decisión de hacer lo que no debes hacer, destruir mis cosas. Entonces le digo, y eso que tiraste al piso es algo muy especial para mí, me lo dio mi abuela. Voltea y me dice, no me interesa, pero con esa furia. Yo la vi tan desbordada que yo como que sentí eso, como que me empezó a efervecer a mí. Y le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor que salgas de mi cuarto y luego conversamos. No, empezó a gritar y se viene ya con la furia a quererme pegar. Entonces yo la saco del cuarto, cierro la puerta. Uy, no, pero yo estaba que... Pero tú ahí estabas sintiendo frustración o rabia. Yo estaba con la frustración de que ya venimos mucho tiempo con ella trabajando esto y entonces ella sabe lo que puede hacer y lo que no, y entonces Mariana, pero tú sabes lo que puedes hacer, ¿por qué decides esto? Y entonces se me junta todo, enojo y Convirtió en frustración rabia y y luego pasó sí, a rabia. sí, Listo. Entonces sí. vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Aquí no vamos a mirar, no vamos a hacer pues un ejercicio ni de cómo acompañar desbordes ni nada porque no va el tema. Simplemente vamos a ayudarle a Alexa a identificar lo que sí estaba bajo su control en ese momento en el que sintió mucha frustración porque su hija no que aprendía lo que tanto le ha enseñado, ¿cierto? Entonces, me van a ayudar en el chat, por favor, para que sea más organizado. Vamos a escribir en el chat que sí estaba bajo el control de Alexa en este momento, desde la experiencia que todas tenemos como mamás o terapeutas o coach que estamos aquí. Que sí estaba bajo el control de Alexa en ese momento. Las cosas que están en mi control son las que tienen que ver conmigo, ¿cierto? Entonces, la serenidad tuya está bajo tu control, tu reacción, gracias, Caro, no permitir que tirara las cosas, exactamente, poner límites, gracias, Marcela, poner un límite está bajo tu control. ¿Qué está bajo tu control? Tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones, lo que tú puedes hacer. Ser la adulta está bajo tu control. Listo, súper, gracias. Y ahora, ¿qué definitivamente no estaba en tu control en ese momento para cambiar la situación? ¿Qué se salía del control de esta mamá en ese momento?
las emociones de la niña, la reacción de la niña, el comportamiento de la niña. Lo que está fuera de nuestro control es lo que no tiene que ver con nosotros. Lo que está afuera, ¿cierto? Los demás, lo que los demás hacen, piensan o sienten, ¿cierto? Muchísimas gracias. Entonces, este es el ejercicio más facilito que podemos hacer cuando nos estamos sintiendo frustradas. ¿Qué puedo hacer en este momento? Poner límites. Claro que lo puedo hacer, porque es que es mi cuerpo también y muy seguramente ahí, y soy la mamá y estoy educando y los límites son importantes, ¿cierto? Pero que no está en mis manos y lo que está en mis manos lo libero y lo suelto. Que la niña madure, que su cerebro madure, se sale de tu control, ¿cierto? Sabemos que yo tengo 40 y todavía sigo aprendiendo. ¿Ustedes también siguen aprendiendo todavía o no? Ok, 40, 50, 60. Entonces, que ella ya tenga listos los aprendizajes, que ella reaccione de la forma sensata y asertiva que tú quisieras que hubiera reaccionado, se sale de tu control. Sigue estando dentro de tu control, seguirle enseñando, ¿cierto? O seguir buscando otras herramientas para reforzar de pronto más. Eso es digamos que es un regalito que les quiero entregar para este tema de la frustración. Siempre saquen las dos manitos. ¿Qué está en mi control? ¿Qué está bajo mi control? Pero pues también tenemos otras opciones diferentes. También podemos tomar decisiones diferentes. También podemos llorar si la frustración está siendo muy grande. Podemos volver a empezar. Es decir, hay muchas formas de vivir esta emoción que no tienen que ver con amenazar, con dañar, con pegar y con gritar o con hacernos daño también a nosotras mismas. Listo. Pauli, quisieras, para que vamos ahí compartiendo sobre cada emoción, quisieras decir algo de esta emoción antes de pasar a la siguiente. No, yo creo que, pues antes de venir acá me pasó algo con mi hija, con Isabela. Tiene 7 años y, y entonces pues estábamos en el momento de la comida y llega y me dice, mamá, pero es que yo no quiero esa ensalada, mamá, pero es que a mí no me gusta esto, mamá, el tomate sabe maluco, mamá. A mí me dio como de todo y yo decía, a ver, porque siempre que te sientas en la mesa pones un pero en la comida? O sea, ¿por qué no quieres aceptar la comida de una buena forma? Y la Pauli, respuesta de ella, dale, regálame un segundito, porfa, que me dale. estoy poniendo nerviosa. Ingrid, ¿nos ayudas por favor poniendo tu micrófono en silencio? Que estoy tratando de silenciarlo desde acá y se sale de mis manos, no te puedo silenciar, gracias. Listo, gracias, Pauli, adelante. Y te cuento que, pues manejando todo este tema de las emociones, a veces nuestros hijos nos enseñan un montón. Y lo que hizo mi hija fue, mamá, espera un momento, dame un momento para yo respirar, porque no te quiero escuchar, no quiero escuchar eso, déjame que yo también estoy aprendiendo. Entonces, algo que es lindo es que ellos nos enseñan un montón. La dejé en ese momento y dije, ok, ella se quedó mirándome con una cara de tristeza, pero yo le dije, tienes toda la razón, voy a esperar que pienses bien y yo también voy a respirar, porque tal vez no te estoy diciendo las cosas de la mejor forma. Y al final, que ya pasó el tiempo, ahora sí, mamá, mamá, sé que no le hice una buena cara a la comida, sé que a veces no tengo una buena actitud ante la comida, pero mamá, estoy aprendiendo. Ay, qué belleza. Y me vine así como, ok, estamos aprendiendo juntas, yo también estoy aprendiendo. Así es. Entonces, digamos que ese sentimiento de frustración en el momento se volvió en un aprendizaje para ambas, al encontrar la calma. Muchísimas gracias, Pauli, por compartir. Bueno, vamos a la siguiente emoción, que es diferente. Hay muchas personas que confunden otra vez
Ingrid, ¿tú me estás escuchando? Ya nos vamos a ir para adentro, ya voy a terminar de acá para todo. Hola, Ingrid. No, ya. Dije que apenas Ay, terminara de aquí nos vamos para adentro. está pasando por un momento difícil, Ingrid. Vamos a mandarle luz. Parece que la hijita ya tiene sueño. Ellos empiezan con sueñito. Y bueno, ya te pude apagar, Ingrid. Gracias. Tengan, por favor, cuidado con sus micrófonos. Listo. Entonces vamos a continuar con la emoción de rabia. Muchas personas piensan o tienden a confundir la frustración con la rabia, pero son dos emociones que aunque son como primas hermanas, son muy diferentes. La emoción de la rabia aparece para decir, esto me parece injusto, basta, necesito poner un límite, no estoy de acuerdo, no me parece. Por lo general, esta emoción, no hice bien la actuación, aparece con muchísima más fuerza, aparece como un volcán. Es una emoción que aparece como un mecanismo protector ante posibles amenazas. Ojo porque a veces las amenazas son imaginarias. No siempre las amenazas son reales y no siempre el ataque es real. A veces es que nos tomamos más de la cuenta las cosas de forma personal, ¿cierto? Pero igual aparece la rabia, sea personal o no, igual aparece la rabia. Entonces, esta emoción de rabia, como es una emoción que viene con tanta energía, es una de las emociones que más despierta a nuestro amigo Coco Guardián, ¿cierto? Sabemos que Coco Guardián es reactivo, es impulsivo, está conectado con las memorias emocionales, entonces actúa de la primera forma que se le venga a la cabeza y muy seguramente la rabia, la mayoría de la rabia de los Coco Guardianes humanos aparece con lucha o con defensa, con lucha o con ataque, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos los comportamientos agresivos de los que hablábamos ahora. Voy a entregarles en este momento una serie de opciones diferentes para gestionar su emoción de rabia, porque ustedes tienen todo el derecho a sentir rabia. Ustedes tienen todo el derecho a que hay cosas que no les parecen, ni justas ni posibles. Ustedes tienen todo el derecho a no estar de acuerdo. Ustedes tienen todo el derecho a protegerse o a proteger. Lo que no puede pasar es que con esa emoción terminemos dañando a quienes más amamos o incluso a nosotros mismos. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, porfa, con la lectura de estas diferentes opciones que tenemos para gestionar esa misma emoción de rabia o para sentirla? Recordemos que gestionar tiene que ver con sentir esa emoción. Olga, adelante, qué rico que estés aquí, qué rico saludarte. Gracias. Para gestionarla, tú puedes decir con palabras, yo siento rabia, estoy molesto, eso no me gusta, y expresar lo que te parece injusto, poner límites. Sigo. Sí, gracias. Con tu mano puedes decir para o basta ya. Apretar tus manos o estripar un juguete sensorial. Zapatear 3 veces con tus pies. Beber un vaso de agua, un vaso con agua fría, con hielo o tomar un baño. Gritar mordiendo una toalla y o golpear en un cojín. Si necesitas estar solo, puedes ir a tu espacio de la calma y conectar con tu emoción. ¿Cuál de estas opciones les parece que les podría resonar en momentos en los que ustedes sintieran rabia? Van a recordar la última vez que sintieron rabia, si fue ahorita, o si fue por la tarde, o si fue esta mañana, o si fue antier, o si fue ayer. Van a hacer ese ejercicio un momentico, van a traer esa emoción, esa situación, van a identificar qué reacción tuvieron en ese momento de rabia o de enojo. Si no fue funcional esa reacción o no fue respetuosa o no fue sana y a Coco Guardián se le fue la mano, van a elegir otra respuesta de estas de las que yo tengo acá y la van a escribir en el chat. ¿Listo? Vamos a escribir acá en el chat qué otra respuesta de estas que yo menciono aquí les podría servir
para en ese momento vivir su emoción de rabia. Hace 2 horas tuve rabia y fue respetuosa mi reacción, pero no fue respetada, por lo que me sentí frustrada. Uy, sí, ya me imagino qué pasó. Total. Gracias, Carolina, por compartir. Alguien que ir a mi espacio de la calma, dice Olga. Gracias, yo también voy a mi espacio de la calma y si no estoy en mi casa me voy para el baño. Ya mi esposo conoce mi cara de coco guardián cuando se va despertando la emoción de rabia. Hace unos días sentí rabia, no actué bien, ahora sé que debo ir a mi espacio de la calma. Recuerda que puede ser físico o puede ser mental también, ¿sí? Muchas veces los niños lo necesitan físico y los adultos lo necesitamos físico para empezar a identificarlo, pero con la práctica y con la práctica, con la repetición, se puede llegar a convertir también en un espacio mental. Tomar un vaso de agua bien fría. El agua fría inmediatamente nos ayuda a bajar la emoción. Doy una vuelta por la casa y me funciona, súper, y te funciona. A mí también me funciona salir a dar una vueltecita, a oxigenarme. Trato de salir a pasear al perro para despejarme porque pierdo el control y sigo gritando. Gracias, María, por esa otra opción. Salir a despejar el perro, tengo que ir a comprar una cosa para almuerzo. Me voy ya para el supermercado. Claro, es distraerla, no es dejar de sentir la emoción, es poner la atención en otro estímulo, en ese momento. Y cuando sales y te montas al carro para ir al supermercado, vives tu emoción de rabia, ¿cierto? Dura entre 60 a 90 segundos aproximadamente. Si uno se queda anclado en una emoción más tiempo es porque no la está gestionando bien. Pero pasa rapidito. Decir con palabras que estoy molesta y apretar un juguete sensorial. Estos juguetes sensoriales son los squishies, los pop-its, que no solamente les sirven a los niños. Yo, por ejemplo, para mí la necesidad de movimiento, de tocar, de sentir es súper importante. A mí también me ayuda a poder espichar algo. Esta tarde tuve rabia, pero no controlé el resultado de mi emoción y le pegué a mi hijo, pero tomaré la opción de tomar un vaso de agua fría. Gracias, Leita. Gracias por compartirlo y por ser vulnerable. A todas en algún momento nos ha pasado que nuestro coco guardián se despierta y no es capaz de parar, pero para eso también vamos a ver ahorita que hay otras opciones reparadoras que puedes también usar y por supuesto poner todo esto en práctica. Me aparto, apretar mis manos y respirar profundo, me pongo a lavar platos y limpio, gracias, hablar con un tercero, desahogarme, rayar, la escritura terapéutica es súper poderosa. Cuando tenemos rabia, rayar con crayolas, duro, funciona muy bien, o escribir lo que nos está produciendo rabia. Depende de cómo vivas esa emoción en ti. Por eso es tan importante poder observarnos y hacer ese escaneo corporal de qué cosas hacen que yo sienta rabia, cómo me comporto cuando tengo rabia, ¿cierto? Listo. Dice Aliani, ayer sentí mucha rabia, yo lo hice en silencio. Eso se transformó en frustración también. Muchas veces. Otra vez por aquí. Ingrid, hola, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿me estás escuchando? Se le enciende su teléfono, se le enciende el teléfono. Bueno, vamos a seguir acá teniendo paciencia. Ingrid, ¿me estás escuchando? Yo te pido el favor que te hagas cargo, porfa, de tu teléfono. Ingrid, ¿me ayudas, porfa? Si se te sigue encendiendo tu teléfono, me va a tocar entonces poner aquí como un límite porque necesitamos continuar y es que no sé por qué no me permite silenciar. Silencio y se sigue encendiendo y parece que ya no estuviera presente. Bueno, miremos a ver qué otras consecuencias puedo usar si se vuelve a presentar. Sí. Si alguien conoce a Ingrid, porfa, me disculpa con ella, pero yo necesito continuar.
Necesito continuar con la charla. Qué pesar. Espérate. Se lo diré más tarde. Listo. Ya. Regáleme un segundito, por favor, que me toca ponerla en la salita de espera por respeto a estas 157 personas que hay acá. No quiere decir que no la respete a ella, pero es que parece que no está presente, está ocupadita ahí con su hijita y se le está activando el micrófono. Eso es una consecuencia natural, un poco lógica, pero bueno, toca pues para poder continuar, ¿cierto? Bueno, ¿quieres decir algo sobre esta emoción de rabia, Pauli, antes de continuar? A mí esta emoción me parece súper poderosa. A mí me ha permitido mucho empoderarme esta emoción con el tema de los límites con mi hija. Si ustedes quieren trabajar el tema de límites, conéctense con su emoción de rabia, que es la que les da la fuerza para decir, basta ya, vamos a parar de comer dulces. Bueno, no es injusto que siga comiendo dulces, no es bueno para su salud, ¿cierto? Pero es esa emoción de enojo la que nos permite poder parar y también ayudarnos a nosotros a parar en ciertos momentos, porque los límites no solamente son para los demás. Mi Pauli, ¿seguimos? Sí, Caro, perfecto. Listo, vamos por aquí entonces con la siguiente, que también puntuó muy alto y fue la emoción de la culpa. Todavía no la tengo en los muñecos de Cerebrí y sus emociones, entonces pues se las presento aquí. La culpa. Si la culpa pudiera hablar, yo creo que diría como hice algo malo o no soy capaz, ¿cierto? Y necesito como reparar, necesito devolverme, necesito repetir, necesito reparar. Es una emoción que aparece con mucha frecuencia en la crianza de nuestros hijos, porque tendemos a, lamentablemente, nos falta mucha autocompasión con nosotras mismas y también a veces uno se siente como muy solo y muy mirado por todo el mundo, muy señalado por toda la sociedad, por el papá, por tantas cosas. La culpa es una emoción que habitamos mucho en la maternidad, en la crianza, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma pueden gestionarla? Es una emoción que por lo general nos lleva o a quedarnos paralizadas, autocastigándonos y empiezan esos pensamientos, esa rumiación y esos pensamientos constantes que también despiertan a Coco Guardián, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes gestionarla? Puedo decir con palabras, siento culpa o identificar, tengo culpa, ¿cierto? Lo que estoy sintiendo es culpa, porque hoy no estuve con mi hija, sino por la mañana, 10 minutos, estoy aquí haciendo catarsis. Hoy solamente estuve 10 minutos del día con mi hija y siento un poquito de culpa. Entonces, reconocer esa culpa, identificarla sin juzgarla, es el primer paso para gestionarla, ¿cierto? Reparar en caso de ser necesario. En mi caso propio, le prometo a mi hija que el sábado me la voy a llevar para una actividad súper chévere, como una forma de reparar el tiempo que no pude estar con ella esta semana, ¿cierto? Es como una forma que yo tengo ahí como de compensación. Buscar soluciones y hacerme cargo. Tenemos dos caminos, o nos quedamos con la culpa aquí súper pesada, cargando con esa culpa, con un diálogo súper autocastigador, dejando de dormir bien, generándonos trastorno del sueño, ansiedad, o podemos tomar estas opciones y identificarla y tomar acción, ¿cierto? Y hacernos como responsables. ¿Qué otras formas tienen ustedes de gestionar la culpa desde su luz que nos puedan compartir por el chat? Pauli, ¿quisieras ahí como compartir algo? Yo creo que a veces como mamás nos tiramos también muy duro, Caro. A veces nos echamos muchas culpas. Y finalmente, pues somos seres humanos, como tú dices, en proceso de formación. Y ahí estamos. Digamos que en ese proceso cometemos errores, pero siempre buscamos hacerlo mejor como mamás, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, en el tema de la culpa, y algunas veces ni siquiera identificamos qué es lo que estamos sintiendo. A veces
no sabemos si sí estamos sintiendo culpa o si lo que estamos sintiendo es rabia o qué es lo que tenemos en ese momento. Entonces, creo que decir culpa es algo que tenemos que empezar a trabajar todos, ¿cierto? Y a veces en aprender a no tirarnos tan duro como mamás, porque siempre intentamos hacerlo mejor. Así es. Gracias, Pauli. Es un sentimiento, el sentimiento de culpa. A ver, veamos por aquí. Le pido perdón a mi hijo y me siento mala mamá. Pides perdón. Esa es una de las formas como gestionas y te sientes mala mamá. Pedir perdón y hablar sobre lo que pasó, intentar compensar, bajar las expectativas, Caro Bernal, gracias. Las expectativas de la mamá presente que tiene que estar 24/7. Gracias. Total, unas expectativas a veces súper altas y súper irreales. Nos sentimos tan juzgadas por la sociedad y por nuestro círculo que nos damos demasiado duro. Justamente el buscar balancear la situación, culpa, porque come un dulce o chatarra, me adelanto a preparar la siguiente comida de forma balanceada, claro, compensar, reparar. Claro, pero si no existiera esa culpa, imagínense, sería muy peligroso una sociedad con seres humanos que no sintieran culpa. Por eso cada emoción tiene su luz. Caro, ¿de dónde viene realmente esta emoción de culpa? ¿Va más allá de nuestras creencias? ¿Tiene algo que ver con nuestra niña interior? Sí, tiene mucho que ver como con nuestra niña interior. Y en mi caso, la culpa mía tiene mucho que ver con el miedo y con la ansiedad en mi proceso. Yo pues ya la tengo identificada. Yo tengo personalidad ansiosa, o sea, dentro de mis características de personalidad, esta emoción aparece constantemente y proviene del miedo, ¿cierto? Y la culpa la he asociado con estas dos emociones, obviamente también con heridas de infancia, ¿cierto? Y con traumas y pues cosas que vengo ya trabajando desde hace mucho tiempo. Pero sí es importante que se vayan siempre a la raíz, a la base, que nos hagamos este tipo de preguntas que se está haciendo Aliani. Pero ¿qué tiene que ver esta culpa con la relación que tuve con mi mamá? ¿De qué forma me infundaron la culpa en mi infancia? ¿Será que cuando yo me equivocaba, cuando se me regaba el juguito de mora, me ganaba un castigo me culpaban mucho por lo que no hacía, por el cuarto, como tenía el cuarto desorganizado, cómo vivía mi mamá la emoción de la culpa o mi papá, cómo vi la emoción de la culpa en mis progenitores, si por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa o por mi gran culpa, ¿cierto? Entonces tiene mucho que ver con nuestras creencias. Todas las emociones están enraizadas, digamos que se producen a partir de sucesos, pero están enraizadas también en creencias. Entonces por eso es tan importante todo este proceso de autoconocimiento. Caro, de casualidad venden los afiches del espacio de la calma en PDF. No, los vendo en cartas. Son carticas. Es un juego de 24 cartas que tiene todas las emociones. Tiene a Cerebrini, a los personajes con videos. Vienen con un curso que yo hago donde le hablo a los niños y le hablo como a los adultos. Mi hija pequeña me dice que soy mala, que no quiere estar en esta familia. Pregúntale a tu hija qué emoción está sintiendo. Muy seguramente cuando ellos dicen que la mamá es mala o que van a cambiar de mamá, si tú le preguntas qué emoción está sintiendo, es posible que esté sintiendo rabia o que se esté sintiendo frustrada, ¿cierto? Y que esa sea su forma de llevar la emoción a las palabras. Entonces tú le dices, ah, no, ya sé, tú tienes rabia. Primero pregúntale, si tiene ya 6 o 7 años, le puedes preguntar qué emoción está sintiendo. Y si te dice rabia, la puedes llevar a que identifique por qué tiene rabia. O si no le ayudas, ah, ya, tú tienes rabia porque no querías apagar la televisión. Tú querías seguir viendo televisión y como no la apagaste, me tocó a mí ayudarte a apagártela. Entonces te pareció injusto y te dio rabia. Y por eso no quieres ser parte de esta familia, ¿ok? Tienes derecho a sentir enojo, está bien, pero exprésale también cómo te sientes tú cuando ella te dice mala, dejándole claro que tus emociones no son por culpa de ella, ¿cierto?
Bueno, es ahí yo, Pauli, ¿cómo voy de tiempo? Yo me voy como quedando ahí en las emociones. Sentirnos culpable por darnos tiempo para nosotras me pasa siempre. Listo. ¿Cómo Caro, son vamos? las 8:46. 8:40. Ay, bueno, sí, vamos avanzando. Listo. Entonces, la emoción de miedo. La emoción de miedo es otra emoción que aparece bastante en nuestra maternidad, en nuestra crianza, ¿cierto? Porque es una emoción que nos invita a proteger o a protegernos o a proteger a otros, ¿cierto? Tiene que ver con algo que preocupa, con algo que angustia. Asociamos el miedo con el miedo a las arañas o con el miedo a los aviones o con el miedo a los perros, pero no necesariamente los miedos tienen que ver siempre con estos tipos de miedos. También tienen que ver con el miedo al abandono, con el miedo al rechazo, con el miedo a no ser capaz, ¿cierto? Con el miedo Ya va. al futuro, por ejemplo. Díganme si ustedes como mamás no están constantemente sintiendo miedo y ansiedad o pensando en el futuro de sus hijos. Ay, muchas gracias. Bueno, muy amable. Bueno, sí, señor. Entonces, vamos a mirar que cuando tengamos miedo, en vez de quedarnos paralizados o en vez de salir corriendo, hay otras respuestas que también son muy funcionales. ¿Me vas a ayudar, Pauli, porfa, con la lectura acá del miedo? De las formas como pueden gestionar la emoción de miedo. Para gestionarlo tú puedes decir con palabras, yo siento miedo, tengo miedo. Pedir un abrazo o que alguien seguro esté cerca de ti. Hacer una oración o meditar. Hablar con alguien confiable, escribir o dibujar sobre lo que te hace sentir miedo. Conectar con la emoción del amor. Llorar si tu cuerpo te lo pide. Practicar el poder de la conexión. Gracias, Pauli. Estas cartas tienen poderes, entonces por eso menciono ahí los poderes, que no están acá, pero menciono como los poderes para que los utilicen ahí. Entonces, como les dije ahorita, el miedo y la ansiedad son dos emociones como primitas hermanas, ¿cierto? Tienen ciertas diferencias y en todos los cerebrines pues se activan ante diferentes sucesos. Pero digamos que la ansiedad está sobre todo relacionada como con el futuro, ¿cierto? Como me preocupa lo que puede llegar a suceder y necesito sentirme seguro. Ese sería su mensaje si la ansiedad pudiera como hablar, ¿cierto? ¿Me ayudas, porfa, con la lectura de la gestión de la ansiedad, Pauli? Para gestionarla tú puedes decir, yo siento ansiedad, estoy ansioso o ansiosa y expresar lo que te preocupa. Hacer una oración o meditar. Salir a caminar por la naturaleza o mover el cuerpo. Tomarte un espacio y alejarte. Pedir o dar un abrazo. Hablar, caminar y respirar despacio. Traer tu atención al momento presente. Practicar el poder del mindfulness. Conectar con la emoción de la calma. Pauli, aquí yo, después de estas dos emociones de miedo y ansiedad, quiero hacer como un pequeño pause para hablar contigo sobre algo que hablábamos ayer que estábamos preparando el taller, y es el tema de estas emociones de miedo y ansiedad que a veces aparecen en nosotros como papás y como mamás cuando estamos como planeando el futuro de nuestros hijos, ¿cierto? Y ahí quisiera darte a ti como un poquito la palabra para que nos contaras como tu experiencia, digamos que como mamá, y pues de qué forma también podemos como acompañar desde lo que tú haces a las mamás que de pronto, como Pauli, tengan como esta ansiedad como por el futuro, que es completamente normal, pero que también es una emoción que aparece para hacernos cara. Así es. Y es desde que estamos en embarazo, que estamos en todo este proyecto de ser papás, desde el principio decimos, bueno, vamos a ponernos en esta tarea, qué rico. Bueno, ¿y qué pasa si? Y empiezan una cantidad de preguntas que Coguardián llega aquí, ¿cierto? A decirnos, ¿y qué pasa si? Si llego a morir, si no puedo acompañar a mi hijo en sus proyectos futuros, ¿y qué pasa si hay una quiebra económica? ¿Y qué pasa si llego a enfermar?
¿Y qué pasa si me vuelvo ya muy grande y no tengo el trabajo suficiente o el mejor o la mejor opción para acompañarlo en un futuro? Entonces nosotros acompañamos a personas y familias en decisiones muy importantes que son esas decisiones que desde hoy se pueden tomar pensando en un futuro. Son las pólizas educativas. Y aquí yo te pregunto, tú como mamá, Caro, ¿has sentido ese miedo de decir, ¿y qué pasará en tantos años? ¿Y yo qué siento? ¿Tú sientes esas emociones? Claro, obvio, pues incluso me he preguntado como que, será que ella sí querrá estudiar? Donde de pronto no quiera estudiar, o donde me salga con otra cosa, o empieza, como les conté, mi ansiedad me tiende a llevar un poco como al futuro, ¿cierto? Y es ahí donde tú precisamente le das la mano, como les conté, Global Seguros, aquí vamos a hablar un momentico de Global, solamente 2 minuticos, ya continuamos con la charla. Es pues quien hace posible este espacio. Ellos me contrataron a mí como profesional y me están pagando por estas 2 horas de taller. Ellos acompañan a las familias en la toma de estas decisiones que tienen que ver, digamos, con la educación de sus hijos y con pólizas que tienen que ver con el futuro. Pauli, ¿a ti te parece si compartimos en el chat para seguir con nuestro taller como un enlace o que tú puedas quedar en conexión con mamás que están escuchando esta charla y que de pronto en algún momento quisieran conocer más sobre las pólizas que tienen que ver con la educación para que ya estén directamente en contacto contigo? Claro que sí, ahí vamos a estar en el chat. Quienes quieran continuar ahí vamos a seguir en contacto y la idea es que me hagan una señita quienes quieran tener información más cerca, porque la idea es que acompañemos a esas familias en esta decisión, pero de una forma de uno a uno, porque esto no puede ser una decisión, mejor dicho, eso no podemos hacerlo en una charla general, sino que cada familia tiene su necesidad y su momento de vida. Entonces, esa es la idea, que hagamos un acompañamiento personalizado. Gracias, mi Pauli. Aprovecho ahí para la cuñita otra vez para darle gracias a Global y continuar con nuestro taller. De verdad, por pensar en estos espacios para educar a las familias y seguirlas acompañando en la construcción de su proyecto de vida. Entonces, cuando aparece ese miedo y esa ansiedad, recordemos que todas las emociones tienen su luz, ¿cierto? Y así como la rabia tiene una luz que es que nos lleva a poner límites, y así como la frustración tiene una luz que es me permito identificar lo que sí está en mi control y lo que no está en mi control, la luz del miedo y de la ansiedad es tomo acción y me responsabilizo, ¿cierto? Entonces, si tengo mucho miedo por el futuro económico, entonces empiezo a ahorrar y dejo de comprarme tantos blue jeans y tantas camisetas. Si tengo tanto miedo por, no sé, por la educación de mis hijos y es algo que para mí es una prioridad y me preocupo, entonces me pongo en contacto con Pauli de Llano Seguros, Llano Alzate y Seguros, ¿cierto? Entonces siempre tratemos, ese es como que el mensaje que yo quisiera que se llevaran hoy. Siempre traten de encontrar la luz de cada emoción, porque cada emoción de malestar llega siempre con una oportunidad y con una luz que de pronto, por estar en medio de esa emoción, no nos permitimos ver. Y entonces ahora sí pasamos ya a la parte de herramientas, aunque sé que también se han estado llevando herramientas en este transcurso de tiempo. Y entonces, Caro, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Ayúdenme a pensar en el chat. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La mamá. No, ya estamos muy grandes, aunque se vale pedirle ayuda a la mamá, ¿cierto? El chapulín colorado, tampoco. El hadita de la calma podría ayudarnos, pero entonces, ¿quién es esa persona que realmente puede entrar a ayudarnos en este tema de educación emocional? Yo misma, ¿cierto? Yo misma, con un cerebro maduro, con información actualizada, con entrenamiento, con ciertas herramientas que les quiero brindar a continuación, para que logren empezar, digamos que más que a dejar sentir emociones de malestar, es a promover las emociones de bienestar en su vida y aprender a gestionar esas emociones de malestar sanamente.
Entonces, la primera estrategia que para mí es como la más importante, y pues esto no lo digo yo, esto lo dice Daniel Siegel, él habla de un cerebro pleno, y la primera estrategia para tener un cerebro pleno es el sueño. Es el sueño, y yo sé que es mucho pedirle, sobre todo a quienes tienen hijitos hasta los 3 años, me deben de estar odiando. Como que, pero pues, ¿cómo se te ocurre si es que todavía tiene 3 despertares nocturnos y todavía toma teta, ¿cierto? Yo sé que es una etapa en la que los esfuerzos son muy grandes, pero créanme que un cerebrín que no duerme y que no descansa es un coco guardián al ataque. Un coco guardián mucho más irritable. Un cerebrito que no duerma y que no pida ayuda, que no tome medidas para descansar, va a ser muchísimo más difícil, digamos, que gestionar esas emociones, porque las emociones que van a estar apareciendo son la frustración, la rabia, todas esas emociones de malestar van a estar presentes. El descanso reparador, la actividad física, 10 minuticos, esto suena como muy autocuidado, pues de teoría por allá, que uno como que dice, pero ¿cómo me piden que me vaya para el gimnasio si tengo un bebé? ¿Cierto? Pero yo no les estoy diciendo váyanse para el gimnasio, practiquen algo de actividad física. Genérenle a ese, cambien la química de su cerebrín con media hora de trotar, con salir a caminar en medio de la naturaleza. Produzcan, ayuden a reducir ese cortisol de la noche en la que no durmieron bien. Reduzcan el cortisol con ejercicio físico, activando la dopamina, conectando, creando serotonina. O sea, ayudémosle a este cerebrín con ciertos hábitos que le ayuden a ese coco guardián a tratar de estar un poquito más tranquilo. Y esto no es un cuento que yo me estoy inventando. La actividad física ayuda a cambiar la química cerebral. Entonces, hagan el esfuercito y saquen al menos media horita. Alimentos nutritivos. Eso suena muy romántico de decir, claro, yo me como la comida fría por darle a mi hijo la comida caliente. Pero de verdad que cuando los hijos empiezan a crecer, uno empieza a darse cuenta que eso de romántico no tiene nada. Si yo no como y yo no estoy bien nutrida, no puedo cuidarme para poder cuidar. Y el tema de la conexión, que tiene que ver con, digamos que con todos estos hábitos que nos llevan a conectarnos desde la emoción de amor, el contacto físico, los besos, los abrazos, la mirada, la cercanía, la presencia, todo esto nos ayuda a cambiar la química cerebral. Les voy a mostrar un videíto porque si ustedes me preguntan, para mí, ¿qué es lo más importante? Es el descanso reparador. Yo hice clínica, hice psicología clínica 6 años, y cuando a mí me llegaban pacientes, no me gustaba decirles pacientes, sino consultantes con trastornos depresivos o trastornos de ansiedad, yo lo primero que les preguntaba, antes de preguntarles qué detonó tu depresión o cuéntame sobre lo que estás viviendo, antes de irme a su historia, lo primero que yo les preguntaba es, ¿cómo estás durmiendo? Y adivinen qué me respondía la mayoría de esas personas. Cuéntenme en el chat. Trastornos del sueño asociados a la depresión o a la ansiedad. Entonces, ojo con el sueño. Este señor se llama Mario Alfonso Piuk. ¿Sí es Mario Alfonso? Sí, Piuk. Es un señor, mejor dicho, es un médico, pero es una eminencia. Él en un minutico nos va a contar por qué el sueño y el descanso reparador es tan importante en el tema de gestión de emociones. Cuando no dormimos lo suficiente, se activa el sistema nervioso simpático, el sistema de alerta, y esto produce un desgaste innecesario. Por eso baja nuestra eficiencia, baja nuestra productividad y baja también nuestra salud. Yo sé que hay muchas personas, porque tienen niños pequeños, por el tipo de trabajo, por momentos complejos a nivel profesional o personal, que no están durmiendo lo suficiente. Y todos tenemos que entenderlo, porque todos en alguna medida hemos vivido esto. Lo que hay que tener mucho cuidado es no intercambiar algo tan importante como es el sueño por la pura distracción. Entretenerse viendo emails, entretenerse viendo cosas en las tablets,
que sí, que pueden ser atractivas, pero que bloquean la producción de melatonina porque al emitir luz azul confunden al cerebro. Por eso, lo que me gustaría preguntarte es lo siguiente: ¿qué vas a hacer para que el descanso nocturno sea para ti una prioridad? Para que no tenga más peso la distracción, para que sepas decir no a ciertas cosas que no añaden ningún valor real a tu vida y digas sí a algo tan importante como es el sueño. Muchas gracias. Quiero que respondamos esa pregunta en el chat. Me ayudan y entre todas respondemos. Yo también voy a responder. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Sabemos que los despertares nocturnos toman tiempo, se requiere madurez cerebral, pero también sabemos que hay otras cosas a las que podemos decir no, aplazar y poner límites para cuidar nuestro sueño. Higiene del sueño es muy importante. Dice Laura, poner en modo avión el celular a partir de las 8. Gracias. Patricio Julián, no mirar el celular antes de dormir. Gracias. Y yo sé que llegaron aquí por mis redes sociales y les agradezco, pero ojo, ojo, que estamos generando una ansiedad enorme con este consumo tan adictivo, con todo el tema de las pantallas. Pongámonos horas, pongámonos límites y lo digo también por mí. No mirar el celular antes de dormir. Yo puse una alarma a las 11 para ir a la cama. Pierdo mucho sueño por distraerme con el teléfono. Poner horarios y cumplirlos. Yo también. Aquí me pongo públicamente. Voy a tratar de cumplirlo. No más talleres. Entonces, el último taller a las 8 de la noche. Porque ustedes, imagínense que yo llevo 4 horas conectada con esta luz azul. El último taller que sea a las 8 p.m. Yo antes daba clases hasta las 10 de la noche. Ustedes saben cómo quedaba mi cerebrín. Así, completamente prendido. Y no era capaz de dormir. Empecé a afectarme impresionante y empecé a desarrollar un tema de trastorno de sueño y por eso yo no volví a hacer lives, por eso no volví a hacer clases tan tarde. Me tocó ponerme un límite por mi propia salud emocional y mental. Entonces, ojalá se vayan hoy cada una como con ese compromiso. De verdad que si uno duerme bien, las emociones de malestar se viven diferente. Ay, eso debería ser como una frase. Si uno duerme bien, las emociones de malestar se viven diferente. Segundo regalito que les quiero dar hoy, ya para que vamos cerrando. Este se llama el autorregistro. Con este autorregistro, quienes somos psicólogos clínicos de enfoque cognitivo-conductual, sabemos que trabajamos mucho con esta herramienta. El autorregistro tiene que ver con, las invito a que a partir de hoy tengan una agenda de las emociones o un cuaderno de las emociones y lo dividan en 4 columnas. Hagan una columnita como dividida en 4. En la primera columna van a identificar qué pasó. Tuve que repetir 3 veces que recogiera los juguetes. Siguiente columna, ¿qué sentí? Frustración o rabia. Tú y yo podemos sentir diferentes emociones ante una misma situación. Tercera columna, ¿qué pensé? Voy a poner un ejemplo. Así, ideas automáticas, pensamientos automáticos. En esta casa mi voz no es tenida en cuenta. Esta niña me pasa por la galleta. Quiero salir corriendo. Estoy mamada, ¿cierto? Lo que se pase por la cabeza. Cuarta columna, ¿qué hice? Le grité, me retiré y me fui a caminar. Le pegué y le dije que hasta que no recogiera los juguetes o la castigué hasta que no recogiera los juguetes, ¿cierto? Sin juzgar y sin crítica, sin juicio, simplemente identificando qué fue pasando. De esta forma y con la escritura terapéutica nos vamos a ir dando cuenta qué emociones, qué cosas nos hacen sentir determinadas emociones, cómo nos comportamos y cuál es el pensamiento
o la creencia central que detona esas emociones. ¿Cómo nos comportamos? Listo. Primer paso para poder cambiar el comportamiento es darnos cuenta y notarlo. ¿Listo? Ya. Regáleme un segundito por acá. Listo. Escritura terapéutica. Entonces, ojalá se lleven este regalito y me muestren después su cuaderno de las emociones. Tercero, darle a Coco Guardián lo que necesita. Empiecen también a conectarse con su Coco Guardián. Somos mamás, pero también somos mujeres y también somos personas. ¿No será que es que ese Coco Guardián está muy activo y está muy irritable porque necesita un espaciecito? ¿No será que esa idita a dormir fuera de la casa nos hace bien? De vez en cuando, una vecesita cada 2 meses. ¿No será que Coco Guardián está pidiendo descansito, que está cansado, que está con burnout, que está fatigado? ¿No será que necesita un respiro y me invento la ida al supermercado y tengo que ir sola y me meto al baño sola? ¿Por qué? Porque hoy me quiero bañar sola. ¿Ya no me quieres, mamá? No, no es que ya no te quiera, mi corazón. Hoy te vas a bañar con el papá. Yo hoy me quiero bañar sola porque mi Coco Guardián me está pidiendo espacio, silencio, estar conmigo misma. Me está pidiendo que me alimente mejor o que pida ayuda. Entonces, empezar también a escuchar más esos mecanismos de defensa. ¿Qué necesita mi Coco Guardián? Cuarto, volvernos nuestras haditas de la calma, ¿cierto? Empezar a trabajar nosotras mismas en la regulación emocional. Poder poner límites y aprender a parar en el momento en que se despierta Coco, identificar la emoción y sentirla, y cuando estoy en calma, encontrar soluciones o reparar. Y por último, seguir siendo humanas, perfectamente imperfectas, y seguir aprendiendo cada día. A nosotras nunca en la vida nos hablaron de emociones. De hecho, a nosotras no nos permitían sentir emociones. Para quienes se vayan con dudas de los muñecos, de los libros, pueden tomarle una fotico aquí al código QR. Nunca nos permitieron sentir emociones. A mí me decían que las niñas bonitas no sentían rabia, que los hombres no lloraban, que si me sentía frustrada estaba mal agradecida. En ese momento de la historia, mis papás hacían lo mejor que podían con la información que tenían, y en ese momento, el siglo pasado era el siglo de la razón. Entonces la emoción no era importante, tenía que ser opacada, tenía que ser reprimida, tenía que ser por allá guardada. Y hoy estamos en el siglo de la emoción. Hoy las neurociencias, la educación emocional, el coaching, la psicología, la crianza respetuosa, la crianza consciente, nos vienen a hablar de educación emocional. En nuestros colegios nos empiezan a decir que hay que empezar a trabajar la inteligencia emocional con nuestros hijos. Y mi gran pregunta es, ¿y cómo diablos trabaja uno la inteligencia emocional con sus hijos? ¿Cómo gestiono la emoción de la que habla Carolina allá en el Instagram si es que yo no sé qué hacer con mis emociones? ¿Cierto? Entonces el camino es, primero incorporo toda esta temática en mí, la empiezo a ensayar para después poder acompañar a los niños en el tema de la gestión de las emociones y seguirnos equivocando y seguir aprendiendo. Mi querida Pauli, no sé si quieres ahí cerrar como con algo antes de pasar a una rondita de preguntas. 20 minuticos de preguntas. Caro, agradecerte porque mis hijos, desde muy chiquitos, desde siempre, tienen su coco guardián y su celebrín, y nos han acompañado de una forma tan natural y tan linda en la casa que nos están enseñando un montón a nosotros. Hablo de mi esposo y de mí. Y por eso este sueño que ya desde hace un año que yo te dije, Caro, yo quiero tener unas charlas contigo, ¿cómo hacemos? Se dieron justo para este año y me siento muy afortunada de tener este espacio contigo, de poder ver esta comunidad tan linda de mamás como tú, como yo, que estamos en esa búsqueda
de llevar este viaje de la mejor forma, de crecer juntos. Entonces, Caro, de verdad, mil gracias. Te siento muy feliz y, y muy honrada pues, de representar a Global Seguros en este espacio también, de permitirnos estar acá presentes, de conectar con personas maravillosas que están ahí, cada una en su casa, cada una viviendo sus realidades, cada una en sus luchas, porque a todas nos toca hacer 1000 maromas todos los días. Yo decía, wow, o sea, increíble todo lo que tuve que hacer para poder estar aquí hoy, o sea, increíble. Y cuando yo te escuché a ti, Caro, ¿cómo estás? ¡Ay! Acabo de salir de... Y yo, ¿de qué? Yo, rico que les cuentes en qué estabas. Y, y finalmente, aquí estamos, como dos seres humanos, abriendo nuestros corazones para acompañarlos a ustedes en sus momentos de vida. Algo que me parece importantísimo es, todos tenemos nuestras luchas, todos buscamos ser mejores cada día. Y el que tengamos a 170 mamás conectadas es un honor, es una dicha, porque claro, todas estamos haciendo 1000 maromas para poder estar acá presentes. Entonces, en nombre de Global Seguros, de Yanualsate Seguros, y en nombre mío, como Paula, que soy consultora de riesgos, gracias, gracias infinitas por estar aquí, gracias a ti, Caro, gracias a todos. Yo les voy a dejar en el chat mis datos y también vamos a tener nuestro chat. Quienes quieran seguir ahí conectados, vamos a estar dando información de valor. Caro con sus tips que siempre nos reconfortan. Yo desde mi mirada de mamá también voy a estar escribiéndoles. Quienes quieran seguir ahí de una forma genuina y natural, bienvenidos. Y gracias, gracias que acá nuestro interés es crecer juntos, crecer de la mano y construir un futuro mejor y prometedor para nuestros hijos. Así es, gracias, Entonces, Paula. Empezamos gracias. por nosotros, ¿cierto? Trabajándonos. Así es. Bueno, Así es. sí, gracias nuevamente. Bueno, no, yo todavía no me voy a despedir. Vamos a darle la palabra a Pauli. Gracias pues por tus palabras. Nos quedan 15 minuticos. Vamos a responder 15 minuticos de preguntas. Caro, yo quisiera algo porque me parece muy lindo. No sé Sí. si logramos abrir cámaras, las mamás que podamos, para tener una foto de todas. No sé si tenemos un screenshot de todas antes de Así sea terminar. en pijama. Así sea en pijama, pero sería súper lindo. A esta hora. Ahí hago el paréntesis. Si es Ay, viable, sería buenísimo. gracias, la conexión en tiempo real. Súper. Muchas Así gracias. es. Ahí tenemos a Jimena con la manito levantada. Luis y Jimena González, adelante. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Noches. Bueno, Caro, es más como tengo una duda, porque si bien las emociones funcionan muy bien para darnos señales, ¿cierto? De lo que nos está pareciendo bien o no, y voy a poner un caso específico. Eh, Cuando mi hija quiere que yo juegue a ciertos juegos, y yo ya he pasado tiempo de calidad con ella, ya he identificado su vasija emocional, ya también he mirado sus necesidades fisiológicas, emocionales, ¿cierto? Digamos que esa parte está cubierta. Y ella quiere que juguemos a algo específico. Y ese algo específico yo no me siento cómoda jugando a eso, no, por más que lo siento que lo finjo, que no lo disfruto. Entonces yo sostengo mi límite en honor a mí y le digo, mi amor, si quieres vamos a jugar, me funciona muy bien el reloj, porque si no por ellos, pues son insaciables en el juego. Entonces me funciona muy bien el reloj, le pongo el reloj y cuando el reloj suena, le digo, bueno, mi amor, hasta que el reloj suene, vamos a jugar a lo que tú quieras. Sin embargo, a esto otro no me gusta. Mamá no disfruta jugar este otro juego. Y entonces ella empieza, tiene dentro de su edad, tiene 3 años, entonces está en esa transición de pasar de bebé que pide las cosas llorando a usar sus palabras.
Entonces, viéndolo no como un defecto, sino como esa persistencia y tenacidad con la que los niños hacen las cosas, que si en realidad vemos eso a futuro, a largo plazo, de manera positiva, en vez de verlo como un fastidio, porque uno está súper cansado, pero en realidad eso a la final como adultos es eso, persistencia, resistencia, resiliencia, es no vencerse a al primer no que te digan en la vida. Entonces mi hija empieza, mamá, 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 mamá. Entonces yo le sostengo el límite, le digo, hija, yo no disfruto jugar así. Si tú quieres, te doy opción A, opción B, pero pues no me voy a arrodillar por allá abajo de la cama, bueno, el juego pues X que me pone. Yo le sostengo el límite, ella es muy persistente, entra en pataleta, la pataleta le puede durar 40, 45 minutos. Luego le permito que llore, la acompaño allí. A veces sí intenta pegarme, pero yo le sostengo las manos y le digo, mi amor, tienes todas las razones, tienes rabia, pero no te permito que me pegues. Ella termina su llanto, le valido la emoción, le ayudo a que se vuelva a regular. Es más, ella a veces va por sus cojincitos, los tuyos, el de la calma, y empieza a respirar ella solita, o ella ya lo sabe hacer. Pero ¿qué pasa? Que luego yo siento culpa y entonces yo digo, pucha, será que yo tenía que ceder a ese juego? Y empiezan todas las vocecitas que Claro. tenemos las mamás, que son esas vocecitas que lo atormentan a uno de, pero es una niña, pero se crece muy rápido, pero entonces ya luego no va a querer jugar contigo cuando tenga 15 y ya antes se va a querer ir sola. Y empiezan todas esas voces y yo digo, bueno, ¿hasta qué punto en realidad sí me estoy siendo fiel a mí, a ese juego que no lo quiero hacer y le estoy sosteniendo el límite, estoy siendo respetuosa, estoy haciendo todo el proceso bien, o sea, hago el check, 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 check y digo, está súper bien, pero a la final siento culpa de no haber jugado con ella? Y es una pregunta que tengo hace mucho tiempo porque pues me pasa casi todos los días y ella insiste con el mismo bendito juego y no desiste y todos los días me quiere jugar a lo mismo y yo no quiero jugar a eso, entonces Jimena, ahí muchas no sé gracias. cómo manejar eso. Muchas gracias. Vamos a normalizarlo. ¿Quiénes de ustedes, de las 120 personas que estamos conectados, les ha pasado que en algún momento, por X o Y situación, ya después de suplir todas las necesidades, después del tiempo especial, están cansadas, son las 8 de la noche y no quieren acceder a jugar y a tirarse al piso? ¿A quién les ha pasado? Pongamos un corazoncito. ¿A quienes nos ha pasado que no queremos? Que hay momentos en los que no queremos o lo que nos están proponiendo no nos gusta. ¿A quienes nos ha pasado? A ver, vamos a ver, mamás por aquí, abuelas. Ok, ok, listo. ¿Y a quienes nos ha pasado que después de que decimos no y mantenemos nuestro límite, sentimos culpa? Porque, porque van a crecer y porque yo debería haber jugado eso con ella. Ok, siempre. Entonces acabamos de darnos cuenta, Jimena, pues que primero no eres tú sola la que pasa, digamos que por esas situaciones, ¿cierto? Tienes todo el derecho a poder poner tus propios límites. No siempre es la niña interior la que está ahí reflejada y no quiere jugar porque está viendo su propia infancia. A veces es que estamos cansadas y que no queremos a las 9 de la noche, no, ya no, mañana. ¿Cierto? Entonces, pues normalizar eso también y como darnos cuenta que no somos a las únicas y que por eso no vamos a ser malas mamás, también como que nos ayuda a liberar un poquito esa culpa y a sentir ese fresquito de, ay, ya, pues ya jugué con ella por la tarde, le estás dando la posibilidad a tu hija de que mañana en el colegio, cuando entre al colegio, que le pueda decir a un amiguito que le está proponiendo, no sé, voy a decir pues aquí una barbaridad, a bajarse los calzones, le estás dando la posibilidad de que ella diga, no quiero, ese juego no me gusta, no voy a jugar eso. O que una amiguita que le esté diciendo que van a hacer un juego que ella no quiera porque no le gusta, le estás dando la posibilidad con tu voz. Ella está viendo en ti que estás usando tu voz y que estás poniendo límites y eso es lo que mañana va a modelar ella, ¿cierto? Entonces, nada, pues esa culpa, a veces también es que la culpa está ahí como una vocecita rumiadora que se vaya a dormir. Chao. Gracias, culpa. Sé que estás aquí.
para darme un mensaje, me quieres proteger. Pero, ¿cómo te sientes, Jimena, con esa respuesta? No, es así, claro, total, es así. Es que el solo hecho de que ella ve, me parece muy puntual, me parece muy importante eso que dices, enseñarle que al no es una respuesta y que si alguien no quiere hacer algo, pues no lo quiere hacer. Y realmente yo no lo hago no porque esté cansada, es que no me gusta ese juego. O sea, no, como que no coordina con mis habilidades. Entonces yo he aprendido que uno también tiene que jugar con los niños sintiéndose cómodo en lo que también resuene con uno, sea respetuoso con uno. Entonces, si a mí ese juego que ella me propone, pues no me entra, yo no puedo acceder por más que la quiera y la ame. También tengo que enseñarle que pues en algunas cosas puedo y en otras cosas no puedo. Muchas gracias. Súper. Pero entonces ya no va a sentir más culpa por eso. Esa culpa es como una señora ahí toda. Bueno, ¿alguien más quisiera un comentario? Y no solo la vocecita, quisiera agregar también los ojos también con los que somos juzgadas, porque por ejemplo mi esposo, aun cuando él sabe todo lo que yo hago, todo lo que estudio, y él prácticamente hace un resumen de todas las mentorías y consultas que yo hago, él recibe un resumen ya depurado. Yo creo que a todas las mamás nos pasa que los esposos nos chupan toda la información procesada y ellos no ven un solo video, pero se lo resumimos en 3 minutos, las 2 horas de coaching. Y entonces es muy chistoso porque pasa eso y me mira como la bruja del paseo, como vos, ¿por qué no quieres jugar con la niña eso? Y entonces él sí accede a jugar con la niña, entonces obviamente en esta casa yo soy la bruja y él es el príncipe, porque ¿Pediste él accede a ayuda? toda. No pediste ayuda, amor. He aprendido que puedo pedir ayuda y que tú también necesitas tiempo con la niña. En este momento yo no quiero, ya. Pero súper, gracias por normalizar eso, Jimena. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacer un comentario antes de irnos? Por aquí en el chat, mejor dicho. Todas es que ya a esta hora como Buenas están. noches. Buenas noches. Bueno, ahí uno definitivamente es un desafío ser mamá, ¿no? Ahorita que Caro hablaba del sueño, yo decía, Dios, yo tengo una hija de 23, uno de 20 una de 21 y un niño de 10 años. Y ha sido muy diferente porque mi niño tiene diabetes tipo 1 y a mí me correspondía todos los días a las 2, 3 de la mañana tomarle una glucometría. Entonces, habían días que no dormía pensando en que de pronto no me despertara a las 2. O al contrario, se la tomaba y luego ya no me quedaba dormida. Y ha sido, ya ahorita usa una tecnología hace un año que ha sido un poco más fácil, pero fueron 7 años en ese proceso. Y a pesar de que tengo ya mis 2 hijas grandes, pues ha sido un desafío con el niño. Y con respecto a lo que decía la mamá ahorita, pues sí, hay veces que uno como que esa culpa se vuelve entre real y ficticia, diría yo. Real porque, bueno, no quiero jugar o estoy cansada, pero a la vez ficticia porque, bueno, también nosotras tenemos derecho a cansarnos, a no querer, a aceptarlo, porque a veces en ese rol de ser mamás como que quisiéramos hacer todo bien, pero a la vez nos sentimos culpables por no hacer ciertas cosas. Entonces, yo estoy como en el término medio, ¿no? Tengo hijas grandes, pero también el niño y de todas maneras son edades diferentes, desafíos diferentes y el gestionar las emociones, lo que decía Carolina, a uno pues no le enseñaron nada de eso, ¿sí? A pesar de que pues tengo como unas bases y eso, pero igual no, o sea, una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Entonces es un desafío muy alto. Por ejemplo, a mí me dio hipotiroidismo, los trasnochos, bueno, tantas cosas que es como que se me juntaron que desencadenan muchas cosas. Pero bueno, estamos ahí aprendiendo y súper valioso este taller. Muchísimas gracias. Con muchísimo amor. Gracias por compartir, Luz. Esto es el desarrollo de la inteligencia emocional, es como ir al gimnasio. El cerebro es un músculo y hay que entrenarlo. Las habilidades
socioemocionales y las funciones ejecutivas se tienen que entrenar, porque si no las entrenamos y si no nos equivocamos 500 veces, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes empiezan a ir al gimnasio. ¿Al cuánto tiempo se les marca el abdomen? Por allá a los 2 años, a unas nunca se nos marca, pero es un proceso que toma tiempo, que requiere dieta, que requiere ensayo y error, no se da de la noche a la mañana. Entonces, tómenlo como un primer paso, empiecen a ensayarlo, empiecen a buscar información. Vamos a estar pues, mandándoles por el grupito. Yo tengo unos referentes, mejor dicho, de YouTube gratuitos, información gratuita para seguirnos alimentando con toda esta información y seguir aplicándola primero en nosotras para después poder explicarla y trabajarla con nuestros hijos. Entonces, pues les damos las gracias. Nuevamente, Pauli, gracias por este espacio. A Global Seguros por la confianza. Fueron 2 talleres que hicimos en línea. Reunimos aproximadamente 1.200 papás. Entonces, pues entre los 2 talleres, gracias por su confianza a ustedes también quienes asistieron a este espacio. Espero que se vayan con herramientas, que se vayan con ganas de seguir aprendiendo y que bueno, que sigamos también compartiendo en el grupito de WhatsApp y en las redes sociales y a dormir. Vámonos a descansar, que ya está tarde. Un abrazo muy grande. Así es. Chao, un abrazo Gracias, grande para gracias. todos. Chao. Gracias. Descansen. Cuídate.